Diálogos de Vida es un podcast en el cual quienes participamos en el sistema de iniciativas de paz compartimos experiencias inspiradoras de construcción de paz. Una paz que va más allá del fin del conflicto armado. Paz como resolución pacífica de todos los conflictos que emergen de nuestras naturales diferencias. Organizaciones sociales de diferentes lugares de Colombia vivimos las diferencias ideológicas, étnicas, de género, de preferencias sexuales, de nacionalidad, como una fiesta de la diversidad, como una ley de la vida y no como un motivo para desconocernos, agredirnos o matarnos. Aquellos y aquellas que cuidan y siembran la tierra, cantan, bailan, se visten, aman como les da la gana, van a compartir en este podcast sus alegrías y dolores, sus temores y esperanzas en la construcción de paz. En el anterior capítulo de Diálogos de Vida hablamos sobre el tránsito de género y la importancia de los grupos de apoyo para la población trans. En este episodio, Nicole Pastrana, mujer trans, y Carlos Olascuaga, coordinador del proyecto Ruta de la Ciudadanía, profundizan sobre cómo las personas que trabajan con la población trans deben estar dispuestas a abrir su pensamiento para comprender mejor las diversas formas de identidad de vida, para que así su rol como facilitadores sea realmente un apoyo para las personas que se encuentran en tránsito de género. Yo en este proceso de la búsqueda de una paz integral, donde tenemos las diferencias de género, de edad, de etnia, de nivel, de ideología, para mí la más retadora ha sido acercarme a las personas trans y la verdad yo les confieso, yo me siento con un permanente interrogante, me siento con un permanente miedo de estar invadiendo unos terrenos que yo no soy digno, que no tengo la historia, la capacidad, la sensibilidad suficientes para acercarme a vivir. Cuando Nicole me contó por primera vez su historia, yo quedé absolutamente apabullado, por supuesto, se me conmovió el alma, y es por eso, Carlitos me acaba de dar la respuesta. Acepta el miedo, acéptalo, acepta que te estás acercando a algo diferente, y cuando uno acepta ese miedo, pues vamos para adelante. Aquí estoy, tomo las manos de ustedes y estoy dispuesto a aprender. Es como lo que siento de lo que tanto Nicole como Carlitos han dicho. Y haciéndolo como para confirmar lo que ha dicho Nicole y ahora lo que dice Rodrigo, cuando Nicole y yo en el almuerzo de trabajo conjunto estábamos conversando de cuál podían ser el mejor camino, hablando en términos metodológicos, la propuesta para poder configurar un grupo de apoyo a jóvenes trans que no tienen antecedentes en un territorio como Montería. Mi sentir natural es que hay que diseñar el taller 1, la sesión 2, la sesión 3, cómo lo vamos a ir escalando, etcétera. Digamos como esa fue mi respuesta inherente, poder hacer como una línea de tiempo metodológica con cada una de las fases pensadas. Y me dice Nicole, no, por ahí no es el camino. Eso es lo que tradicionalmente se hace dentro del mundo organizacional. Entonces, ¿por qué no han funcionado otros espacios de encuentro de jóvenes trans en la ciudad? Porque no se les ha preguntado si primero quieren participar de ese espacio y segundo, sobre qué queremos conversar. Entonces, citemos a un primer encuentro y hablemos quiénes son las personas que están allí. Y a partir de esas conversaciones, sin el protocolo, pero sin ser metodológicamente intencionadas, es decir, con un propósito claro, vamos encontrando el camino. Y esto también es para reforzar que es que no tenemos por qué tener las respuestas completas necesariamente, que evidentemente los caminos se irán abriendo cuando nos lanzamos a ese abismo del conocimiento. Pero no lo podemos hacer tampoco solos, también hay que convocar precisamente y aperturarnos. Y eso solo lo da cuando nos despojamos del miedo y con la certeza absoluta de que la única garantía que podemos tener es fracasar. Es decir, esto
tuvo todos los elementos para salir mal y salió bien. Creo yo, pues Nicole me lo confirmará. Salió más que bien, créeme. Fue Sí. satisfactorio. Si tú se lo preguntas a cualquier persona directa o indirecta del grupo de juventudes, que creo que todos fueron directos, porque no creo que haya, pero cuando hablo de indirecto, por ejemplo, alguien que nos haya visto, porque a mí me lo dijeron personalmente, Carlitos, y es que siempre me hablaban del tema de las vibras, porque no solo es iniciar con 10 personas, es poder sostener a estas 10 personas durante un rango de tiempo extenso, ¿sabes? Y que todos estén interesados. Y así se logró y así se hizo. Yo creo que otro elemento que vale la pena destacar es que cada una de las sesiones en las cuales pudimos tener las conversaciones con el grupo de jóvenes trans y no binarias estuvo acompañada también por otras personas aparte de Nicole y mi experiencia personal en procesos organizativos. Yo voy a lanzar aquí otra cascarita con cara de crítica. Y este tal vez es uno de los elementos de mi personalidad que en muchos contextos no gusta, pero yo asumo el riesgo. Y es que en el mundo social nos encanta hablar de que trabajo en red, trabajo con otros, de sobre juntanzas y demás, pero en la práctica eso nos resulta completamente difícil porque no nos resulta fácil despojarnos del ego y del querer siempre estar en la primera plana. Por eso volvemos a las recomendaciones iniciales. A aceptar cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función dentro del entorno. Es decir, nosotros no somos los que tenemos que encabezar los tabloides hablando de procesos de transformación social. En ese mismo sentido, no tenemos por qué también tener todas las respuestas. Carlos Olascuaga y Nicole no tienen por qué sabérselas todas. Entonces, ¿por qué no invitamos a Caribeñas, por ejemplo? ¿Por qué no invitamos a Butaca Festival para que desde otras perspectivas, desde otras prácticas organizacionales, culturales y reflexivas, nos puedan ayudar a dinamizar conversaciones, donde entonces las voces de los jóvenes sean las protagónicas? Nosotros somos mediadores y otras realidades y divergencias puedan converger en una sola mesa y podamos hablar tranquilamente sobre temas como que me parecen además supremamente poderosos, y los voy a anunciar de manera así literal de lo que tratamos en el grupo de jóvenes trans. Hablemos sin tapujos sobre relaciones sexoafectivas, hablemos sobre la cuerpa, el performance y la relación que hay entre el género y la política, la prevención de violencias en las relaciones familiares, cómo la resistencia y la resiliencia son expresiones de la memoria corporal. Y finalmente, cómo las visiones de desarrollo integral pueden también tener salida material en una visión trans, como lo que vimos en Puerto Escondido. Entonces, yo creo que esa también es una invitación y una reflexión cuando uno hace o se sumerge en este, yo lo llamo abismo del conocimiento, porque resulta ser inhóspito, pero no necesariamente tiene que ser doloroso. O puede serlo también, pero al final solo nos va a posibilitar el crecimiento cuando reconocemos ese miedo y cuando también nos convocamos a tejer relaciones verdaderas con otros y con otras, para poder asumir aquello que realmente no está dentro de nuestra posibilidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Carlitos ha insistido en algo que a mí me parece fundamental, pero lo planteo como pregunta, Nicole, y es, yo le tengo mucho miedo a los guetos. Creo que uno de los peores efectos de ser víctima, y tú lo dijiste ahora, es que te encierran, te encapsulan, te ponen un rótulo, te agrupan con otro grupo de víctimas y con eso te siguen victimizando. Pero yo creo que el relacionarse con otros es fundamental. Yo, la experiencia que he tenido contigo, Nicole, es tu apertura, tu apertura impresionante desde el primer momento, sin prevenciones, sin decir este me va a usar, este me va a tomar el discurso, este va a hacer algo, sino una apertura completa por una seguridad
personal muy grande que uno siente en ti. Mira, siempre va a existir algo bueno y algo malo, pero siempre existirá algo, y esa es la idea. Entonces, siempre van a haber personas que quieran utilizarte y ir con un dedo señalando y tipificando personas de esta sí, esta no, clasificando. Entonces, en ese mismo momento en el que piensas que te van a utilizar o no, en ese mismo instante también debes mirar la otra cara de la moneda, y es que están dándote la oportunidad de hablar, sea para lo que sea que lo vayan a utilizar, te están dando la oportunidad de hablar. Pocas personas tienen esa oportunidad. Y eso creo que es lo más importante del momento, ver lo bueno y el provecho que tú le sacas a eso, ¿sabes? Que lo dijiste, que sí lo hiciste, cumpliste. Un poco de lo que decía Carlito, de dar voz propia, de a cada quien su lugar, de lo que puede hacer, darle la oportunidad, no solo brillar de forma individual, sino colectiva. Esto lo aprendí en el grupo de juventudes, y es que me acuerdo cuando tuvimos dos eventos muy importantes, que para mí todos fueron importantes, pero esos fueron de personas que estaban dentro del grupo. Y uno fue un conversatorio, porque tenemos a Fran, que es una persona trans no binaria, y Fran es escritora y escritor, porque pues las siglas para Fran no son importantes, en este caso los pronombres, perdón. Y fuimos como grupo de apoyo allá a ver a Fran, hablar de su libro, ver el potencial que tiene para esto, ver lo gigante que es en ese espacio, ver cómo se desenvuelve, cómo la literatura transformó su vida, y eso te hace sentir orgullosa como amiga, como grupo, es increíble. Luego tuvimos un reinado donde teníamos una reina dentro del grupo y también fuimos, y lo más satisfactorio de la noche fue que la vimos coronarse, de cómo ella pudo responder, y tú te das cuenta de que lo que pudiste enseñar se quedó en esa persona y le sirvió como material para desarrollarse y desenvolverse en otros escenarios, ¿sabes? Y eso a ti te hace sentir gigante, te hace sentir mamá grande, o sea, es muy guau. Ahora que lo menciona Nicole, yo voy a hacer una confesión aquí, aprovechando el espacio, y fue precisamente el acompañar el reinado trans. Yo estoy muy cercano a varios procesos de movilización social feminista de la ciudad y del Caribe. Y digamos que algunos de estos procesos rechazan precisamente los reinados como un elemento de defensa legítima de los derechos de las poblaciones diversas en nuestro territorio. Y me hicieron explícitamente ese reclamo. Y eso alcanza a hacerle ruido a uno, digamos, en algunos espacios. Pero la respuesta precisamente vino de eso. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi función en este proceso de acompañamiento? Yo soy un mediador, y dentro de ese mismo reconocimiento de mi rol y de mi función, yo no soy quien para legitimar o deslegitimar las formas, los cómo, las respuestas, como una mujer trans logra conquistar escenarios. Esas respuestas no me corresponden, les corresponden a las mujeres trans. Y sí, hay que dar un debate, pues a las que hay que convocar son a las mujeres trans que participan de esos escenarios, no a mí. Yo estoy acompañando un proceso, y además no solo como un acompañante que está despojado de sentimientos y emociones, porque cuando nosotros veíamos a María Laura dentro de los conversatorios de lo que significaba para su construcción identitaria y para su lucha personal y familiar, social, el poder coronarse, es decir, el poder ser reconocida como mujer, eso era supremamente potente y poderoso. Y no solo la estoy viendo entonces como el beneficiario, sino como María Laura, una persona que me permitió entrar en su vida, es decir, una amiga. Y entonces ahora estoy asumiendo otro rol, en donde se cruza la afectividad y donde se cruza también mi llamado como acompañante. Es decir, mi rol ha trascendido a poder acompañar a una persona, a una amiga, a su lucha. Y la forma como liberte su lucha
no tendrá que estar en consenso o en disenso conmigo. Yo estoy convocado a apoyar. Completamente de acuerdo con Carlos. Es que no es, en ese momento no es solamente Carlos, no es solamente Nicole. Ahí podemos ver que de eso se trata ser un grupo de apoyo, porque esa es la palabra, apoyar. Entonces, darle luz y dejar que cada quien brille con su propia luz. Ni siquiera era mi lugar, yo en mi posición de mujer trans, no era algo que yo podía decir que yo podía vivir. Era el momento de María Laura. Ella es reina, ella le gusta, es su forma de transitar, es ese eslabón que le sirvió para escalar. Entonces, me encanta que así haya sido, de poder darle su papel de protagonista, porque ella era la protagonista de ese espacio, y así debía ser. Muy interesante. Y es que yo creo que hay, en el punto que ha insistido Carlitos, de que el protagonismo sea de las personas trans y de las organizaciones trans, yo siento que hay una gran sensibilidad y ustedes lo han explicado claramente por qué. Porque hay una mala experiencia de aprovechamiento, de robar el protagonismo, y yo creo que en eso hay que darles la palabra, generar, propiciar los espacios para que sean las personas trans las que dicen, hablan, se expresan y plantean su punto de vista. Yo creo que ha sido así. En esa misma orden, quiero decir algo, es que, por ejemplo, existen las vivencias de mujeres trans de las décadas pasadas, que hoy en día todavía persisten y resisten, y que en la medida en la que queremos evolucionar y cambiar, estamos deshabilitando e invalidando su transición y su pensamiento, y eso también es un error, porque no podemos deshabilitar ni invalidar las vivencias de otras personas, porque así fueron educadas, así fueron construidas, o fue lo que les tocó vivir y aprender en esa medida. Entonces también es tolerar y entender que lo que a mí me parece malo, a otra persona no, porque no puedo vivir en su carne, en su cuerpo, en su ser, en cómo le tocó aprender de eso, ¿sabes? Y qué es lo mejor que pudo sacar de eso para sí mismo y para la sociedad. Vemos como lo que a algunas personas nos parecería malo, para otras puede ser su tabla de salvación, puede ser ese momento que estaban esperando. Entonces, el punto es poder primero validar mis capacidades, mi transición, y desde ese punto, créanme, desde ese punto, desde ver cómo transité yo, voy a empezar a entender cada persona en todo su momento. Yo tengo amigas trans drogaditas, amigas trans que son habitantes de calle, por ejemplo. Entonces, puedo entender su situación porque yo viví la mía, o sea, yo pude transitar y no todos los cuerpos, no todas las personas pueden hacerlo en la misma forma y en la misma medida. Y desde ahí es necesario entonces como no que sí pueden, pero no todos se les presta la misma posibilidad. Entonces la idea es poder presentar esa posibilidad. Solo quiero decir una cosita pequeñita de las reflexiones ya para ir cerrando, de cómo construimos paz y cómo seguimos haciendo una apuesta material y concreta sobre la convivencia pacífica en Colombia. Y una primera de ellas es precisamente desinstalando el chip de la visión tradicional de la diversidad. Y ahora le agrego, y romper la trampa o superar la trampa del enfoque binario, porque al final, como ya lo hemos dicho una y muchas veces en este espacio, todos somos diversos y todos estamos en tránsito. Vencer el miedo a la diversidad es una de las claves de construcción de paz que nos reveló esta interesante conversación con Nicole y Carlos. Les invitamos a escuchar nuestra siguiente entrega de Diálogos de Vida en Construcción de Paz.